Hola a todos, bienvenidos. Buenas tardes, buenas noches. Pedimos disculpas por la demora, estamos resolviendo unos temas técnicos. La gente del Estadio Israelita está resolviendo una caída del sistema que vamos a arreglar en 2 minutos. Así que vamos a comenzar mientras ellos arreglan la transmisión en Facebook. Bueno, bienvenidos a todos. Hoy vamos a viajar virtualmente a Perú, principalmente a la ciudad de Lima. Pero antes de comenzar, para los que todavía no se sumaron nunca a ninguno de los viajes, a ninguna de las ciudades, una breve introducción sobre turismo judaico. Igual estoy viendo muchas caras conocidas, así que lo vamos a hacer rápido, ¿sí? Gracias a los que vinieron a visitar otras ciudades y se suman también hoy. Bueno, como para que nos conozcan un poquitito, Turismo Judaico, que es el proyecto. Perdón, mi nombre es Paola, me vuelvo a presentar para los que no me conocen. Turismo Judaico, que es el proyecto que está llevando adelante hoy estos viajes virtuales, es un emprendimiento social, cultural y comercial, ¿sí? Es una empresa social que está llevada adelante por miembros locales de las diferentes comunidades judías de la región, de Latinoamérica principalmente. Y nuestra misión es valorar y dar a conocer el patrimonio y la vida judía en las ciudades de la región. ¿Y por qué les dije que es una empresa social, un emprendimiento social comercial? Porque nuestro foco está puesto en lo social. Nuestra misión es social y tiene que ver con fortalecer la identidad judía a través de esta preservación del patrimonio y de la historia judía en estas ciudades. Además, para nosotros es sumamente importante conectar a los viajeros con la historia, la cultura y la vida judía, pero también con los miembros de las comunidades locales. Esto es un tema muy importante para nosotros en cada una de las propuestas que ofrecemos. Y porque para nosotros una de las esencias del proyecto tiene que ver con que sea un proyecto donde todos ganan. Gana la comunidad que recibe gente de afuera, gana el guía, que es un miembro local que puede contar sobre sus propias historias, gana el pasajero, el turista que conoce esa ciudad desde una manera diferente, y no solamente desde el conocimiento, sino que también buscamos que esta manera de funcionar en el todos ganan, en el win-win, también sea desde lo económico. Y por eso todas las actividades que nosotros ofrecemos, lo que nosotros les pedimos a la gente que pague por estas actividades, después se destinan también parte a todos los lugares que visitamos, las instituciones judías que visitamos, y esta colaboración en muchos casos es muy importante para las comunidades. Y como les conté que para nosotros también es sumamente importante lo social por sobre lo económico, es que a pesar de la suspensión de actividades de turismo durante la pandemia, nosotros seguimos ofreciendo cosas, seguimos ofreciendo propuestas y actividades y seguimos generando contenido. ¿De qué manera? Creamos dos propuestas. Una tiene que ver con tours virtuales en YouTube, que son pequeños videitos en donde uno puede conocer sobre las diferentes comunidades judías en Latinoamérica, y otros son estos Zoom en vivo, en donde traemos a los guías, traemos a los miembros locales de las comunidades a que puedan participar en vivo con ustedes, con participantes en vivo, presentar las comunidades y enriquecernos de este intercambio, de poder estar en vivo, escuchando, mirando y preguntando sobre las comunidades. Entonces, un poquitito sobre los videos que estamos subiendo a YouTube. Tenemos un montón de ciudades, ¿sí?, que después pueden mirar. Y estas son las ciudades que venimos presentando también en estos Zoom Tours. Hoy estamos en la cuarta actividad acá en el Estadio Israelita de Chile, a quien les agradecemos muchísimo el espacio para poder dar esta actividad. Y hoy vamos a conocer Lima. Vamos a hacer un tour judaico por Lima de la mano de Elizabeth Betzelman Farki, una persona súper involucrada en la comunidad, que conoce muchísimo y que la verdad es un placer poder aprender junto a ella. Así que, Eli, bienvenida. Bueno, buenas noches con todos, bienvenidos a este tour.
Tengo el placer de ser guía turística de turismo judaico ya hace un par de años. Hemos recibido varios turistas, básicamente norteamericanos y algunos europeos. Es interesante ver cómo cada turista tiene un interés diferente, entonces tenemos que adaptar nuestros tours a esas diferentes inquietudes. Hay turistas que se pueden pasar las 4 horas en el cementerio fijándose en las fechas, apellidos, orígenes, etcétera, y a veces los tenemos que apurar para poder cumplir con todo el tour, ¿no? Hay otras personas que se interesan más por la historia, otras personas que se interesan más por la arquitectura de nuestras sinagogas, en fin, tratamos de complacerlos a todos y de ofrecer nuestras casas y lo que tenemos, nuestras sinagogas, nuestras instituciones. El día de hoy, en primer lugar, y antes de comenzar, quiero dar las gracias al profesor Leon Trachtenberg y a sus libros, porque gracias a él he podido documentarme para poderles contar un poco de la historia de lo que ha sido la inmigración judía al Perú. Y podríamos decir, así como en otros países de la región que he estado viendo los tours, que los orígenes de la presencia judía se remontan a la época de la llegada de los conquistadores españoles. Estos eran sefaradíes de la península ibérica, actualmente que venían tanto la inmigración judía como la árabe en ese entonces, era ilegal, venían como cristianos nuevos, pero solo se permitía venir a los cristianos que demostraran ser cristianos por 4 o 5 generaciones. Entonces, igualmente tenían problemas acá, pues eran acusados de judaizantes. Inclusive los comerciantes portugueses que vinieron en aquella época al Perú fueron acusados de judaizantes por la Inquisición española. Sus bienes fueron confiscados, algunos fueron a la hoguera. Entonces, todo este tema de la persecución y de la Inquisición hizo que los pocos judíos que pudieron llegar en aquella oportunidad no siguieran sus costumbres y se asimilaran o se fueran a otras regiones en el virreinato que pudieran ser más atractivas o que no tuvieran tanta persecución. Entonces, de aquellos primeros judíos que llegaron a la región o al país, no se pudo seguirles el rastro, digamos, como judíos. Recién es a mediados del siglo XIX, cuando comienzan a llegar judíos principalmente de Alemania, de Rusia y también de otros países europeos, generalmente vinculados a las inmigraciones de sus respectivos países, no como ola inmigratoria judía. Y era considerada, digamos, una inmigración productiva, porque las constituciones de 1823 y 1826 favorecían la inmigración de aquellas personas, de profesionales o comerciantes, que pudieran aportar recursos o tecnología que venía del viejo mundo y que ejecutaran labores que los peruanos no estaban en condiciones de hacer. En cambio, las condiciones para la inmigración de mano de obra eran mucho más atractivas en Argentina o en Estados Unidos. Es por eso que las inmigraciones fueron mucho mayores a esos países. Y por ello el Perú tuvo que abrir la inmigración para los polinesios y los asiáticos para que pudieran realizar estas labores. Entonces, como decíamos, los pocos judíos que llegaron en aquel entonces, a mediados del siglo XIX, no formaron parte de grandes olas inmigratorias. Esta inmigración se acentuó un poco hacia 1848 con la crisis económica en Europa, donde las familias judías buscaban mejores horizontes, digamos, venían a buscar la América. En ese periodo vienen nuevamente de Polonia, Francia, Inglaterra, Australia, Norteamérica y Rusia. Recién hacia 1870 es que se comienzan a congregar y a pensar en organizarse comunitariamente. Esto principalmente porque vieron la necesidad de conformar un cementerio.
de formar un cementerio. Hasta ese entonces, los muertos, que eran pocos, digamos unos 3 por año, se enterraban en el cementerio británico, que no era católico, era el único cementerio que no era católico, y ahí es donde se enterraban en el antiguo cementerio británico. Hoy en día todavía podemos ver algunas tumbas en hebreo y en alemán en el cementerio británico. Entonces, en 1875 se coloca la primera piedra del cementerio judío. En 1870 se funda la Sociedad Hebrea de Beneficencia, que es la que lo hizo posible, y ahí comienza el desarrollo de la vida institucional comunitaria en el Perú. Luego, hacia principios del siglo XX, las 2 primeras décadas, comienza la inmigración sefaradí y la inmigración ashkenazí. La inmigración sefaradí en primera instancia se acopla a la comunidad alemana que había sido fundada en 1870. No tenían problema con el tema de los rezos porque justamente su presidente era un sefaradí. Sin embargo, hacia 1920 la sefaradí decide conformar su propia sinagoga. Luego los ashkenazim vienen, en principio comienzan a rezar con los sefaradim, y hacia 1926 se conforma la Unión Israelita del Perú. Luego, con el advenimiento del partido nazi al poder, aumenta la inmigración judía alemana, pero siempre con restricciones. O sea, nuestra legislación no era proclive a facilitarle la inmigración al extranjero. Había mucho nacionalismo, había mucho sentimiento de que, digamos, los locales no querían la competencia que traían los comerciantes extranjeros. ¿Okay? Entonces, era complicado incluso para los que ya estaban asentados acá, traer familiares o traer conocidos. En muchos casos hubo que fraguar documentos también, pues durante la guerra hubo un decreto por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores que no permitía la inmigración de judíos. Entonces, todo esto tuvo que hacerse a pesar de las leyes vigentes, ¿no? En la época de la guerra, los judíos alemanes conforman también la Sociedad de Socorros Mutuos para los judíos de habla alemana. Esto con la intención de ayudar a los desplazados de la guerra, a los sobrevivientes de los campos de concentración, etc. Se hizo una gestión para que vinieran 1000 familias desplazadas al Perú, pero no se lo permitieron. Hubo otra gestión para traer 100 niños huérfanos que la comunidad se comprometía a cuidar, y tampoco se les permitió. Nuevamente, los pocos sobrevivientes que llegaron lo hicieron con documentación fraguada. Luego, los judíos que vinieron en principios del siglo XX, muchos de ellos jóvenes emprendedores, se fueron hacia las provincias. Se asentaron en Piura, Trujillo, Huancayo, Arequipa. Sin embargo, la inmigración que fue hacia la selva, hacia Iquitos, provino de Brasil. Y esta inmigración tuvo características distintas, pues vinieron solos, hombres solos, a explotar el caucho, que luego se casaron con mujeres locales, si bien conservaron algunas tradiciones. En cambio, los judíos del resto del Perú, hacia el año 1946, con la fundación del Colegio León Pinelo, decidieron pasarse a Lima, fundamentalmente por la educación judía de los hijos. Entonces, en las otras provincias estaban las familias, digamos, completas. En cambio, en Iquitos había solamente una presencia masculina que, bueno, luego se fusionó con con mujeres locales. Es curioso mencionar que esta comunidad en Iquitos, hace un poco más de 10 años,
empezó a hacer aliyá, lograron hacer conversiones masivas de su gente, y lograron hacer aliyá, se han establecido en la ciudad de Ramala. Estamos hablando por lo menos de 350 personas que hicieron aliyá, buscando llevar una vida judía y buscando sus orígenes, además buscando mejores condiciones económicas que las que podían tener en sus lugares, ¿no? Volviendo un poco, acá tenemos una casa comercial Cohen, este es un cementerio en Iquitos. Volviendo a 1948, cuando se declara la independencia del Estado de Israel, ya había un lugar donde los judíos podían ser recibidos sin restricciones. Lo curioso para nuestra comunidad es que hasta antes de 1947 las principales preocupaciones eran de orden económico, administrativo, ¿no? En cambio, a partir de 1948, con el establecimiento del Estado de Israel, vino a formar parte de las preocupaciones y de las ocupaciones, de las conversaciones, y en fin, fue muy importante este hito para el cambio de lo que era la orientación comunitaria. Paula, a ver, ¿podemos poner el video? Ya. Acá tenemos, este es el cementerio actual, el cementerio judío actual. Ese es un monumento a las víctimas del Holocausto. Este es el ingreso. Y tenemos, continúa. Este es un mapa de la comunidad, como antes estaba dispersa por distintos distritos de Lima. Al día de hoy está concentrada en los distritos de San Isidro y de Miraflores. Si pueden ver, habían Pueblo Libre, Breña, Jesús María, Lince, Santa Beatriz, habían distintas. Esta es la sinagoga de la 1870 en Miraflores. ¿Pones play? Esto. Esta es la sinagoga de la 1870 en Miraflores, que fue renovada hará aproximadamente 20 años en su interior. Sin embargo, la primera imagen que vimos era el exterior, que tuvo que ser dejado tal cual, pues es un monumento histórico. Entonces la renovación se hizo toda en el interior. Este es el tablero para Yahrzeit. El árbol de la vida un poco distinto a lo tradicional. A esta sinagoga es la sinagoga conservadora o masortí, que pertenece el 25% de la población. Estamos hablando que la comunidad judía actual tiene 1000 familias, 25% de las 1000 familias pertenecen a esta sinagoga. Este es el salón social, en memoria de Rafael Fuchs. Esta es la mikve de la sinagoga. Este es el salón para niños, cuando hay servicios. Acá los niños pequeños juegan con una morá o reciben clases de religión. Y esta es la sinagoga sefaradí. La sinagoga original, que estaba en Santa Beatriz, fue fundada en la década del 20. Sin embargo, esta es la nueva sinagoga que fue fundada hace 10 años. Lleva el nombre de nuestro rabino mayor, Abraham Ben-Amú, que tiene más de 50 años con nosotros.
Esta sinagoga está ubicada en el distrito de San Isidro, muy cerca de, en medio de toda la comunidad. Nuevamente el árbol de la vida. Todos los ornamentos han venido de la sinagoga anterior, la que teníamos en Santa Beatriz, el Aron HaKodesh, la Bimá, las Menorot. En esta ocasión nos han puesto los rimonín en la Bimá, tal y como se usan para las altas fiestas. Los vitrales también vinieron de la sinagoga de Santa Beatriz. Y el techo es una réplica del techo que existía también en la antigua sinagoga en Santa Beatriz, si bien los vitrales son nuevos. Este es el segundo piso de la sinagoga. Esta es la zona de las mujeres. Desde acá es como observamos eso del bar mitzvah, del matrimonio, etcétera, del evento. Esa araña también de 120 luces vino del otro local. Esta es la pequeña sinagoga para los rezos diarios, perdón, el pequeño ambiente para los rezos diarios, y tenemos también acá la mikve. Fue inaugurada en el 2010. Y esta es la placa de la sinagoga anterior que fue trasladada como recuerdo. Esta es la sinagoga de la Unión Israelita. Originalmente era una casa a la cual se le construyó el resto de la sinagoga. Lamento que esto es lo que hemos podido filmar durante la pandemia, no habían luces porque estaban justo cambiando las luces, pero es como está en este momento por ese motivo. Tenemos, a ambos lados tenemos la zona para las mujeres, dividida por estos vitrales que hacen de mejizá. Y esta es la sinagoga pequeña para los rezos diarios. Nos trasladamos ahora a Miraflores al Parque Itzhak Rabin, que fue inaugurado en el año 1998 en memoria del Premio Nobel de la Paz. Está en el distrito de Miraflores, en un parque precioso, muy bien mantenido, y que les gusta mucho visitar a nuestros turistas, principalmente por la vista al Océano Pacífico.
Este es el Club Hebraica, que ha sido recientemente renovado. Participa en muchas actividades a nivel internacional, en las macabeadas. Llevamos delegaciones dentro de lo que el tamaño de nuestra Keilah permite, pero siempre estamos presentes. Este es el Colegio León Pinelo, que está en San Isidro también, en la calle Maimónides. Se ha renombrado la calle Los Manzanos por Maimónides. Aquí asiste entre el 80 y el 90% de los... Para un ratito. Asiste al colegio el 80-90% de los alumnos con educación judía. Pertenece al sistema del bachillerato internacional también. Y bueno, nuestros alumnos siempre han obtenido muy buenos resultados a nivel académico en las mejores universidades del país. Puedes continuar con la... Paula. Continúa con él. Tiene actualmente entre 350 y 380 alumnos. El Bikur Jolim, este es el nuevo Bikur Jolim que ha sido inaugurado el año pasado. También ya está en el distrito de San Isidro, al lado de la Unión Israelita, un local moderno. Esta es la sinagoga de Jabat, que también está en el distrito de San Isidro, y tiene también una sede en el Cusco. Desde el Cusco atienden a muchos turistas mochileros israelíes, inclusive para Pesaj se ha hecho el Pesaj más concurrido, digamos, con casi 3.000 mochileros israelíes. La vista actual corresponde al Museo Judío del Perú, donde funciona también el Centro de Estudios del Holocausto y Humanidades, que fue fundado en el año 2014, y actualmente traen una muestra por año de Yad Vashem, y desde su fundación hasta este momento ha contado con la visita de estudiantes, de casi 10.000 estudiantes, a los cuales se les hace actividades relacionadas con el Holocausto. Muchas veces entrevistan o tienen una charla de un sobreviviente, y con muy, muy buenos resultados. Este ha sido, digamos, la respuesta comunitaria que tuvimos ante la imposibilidad de lograr que se incorporara en la currícula el estudio del Holocausto, en la currícula del Ministerio de Educación. Entonces, como no pudimos lograrlo, entonces ahora traemos a los estudiantes a nuestro centro, y acá les enseñamos, les damos lo que no se les da de otra manera. Luego con esta realidad virtual que nos ha traído la pandemia, el centro ha constituido, junto con otros museos de la región, la red latinoamericana de museos. Son, me parece, 10 o 12 museos en toda la región que están integrados y que están organizando presentaciones virtuales en conjunto, logrando multiplicar su efecto educativo, lo cual ha sido bastante positivo para sus objetivos, ¿no? Continúa, por favor. Actualmente el museo está siendo remodelado también, aprovechando esta etapa, incorporando más información sobre el judaísmo y sobre la comunidad judía del Perú.
Entonces, en resumen, respecto a nuestra comunidad actualmente, como les dije, está agrupadas las 3 sinagogas, la sefardí, la ashkenazí y la conservadora mazortí, en la Asociación Judía del Perú. Está conformada por aproximadamente 3.000 miembros o 1.000 hogares, casi todos concentrados en la ciudad de Lima. Contamos con 4 sinagogas a las que mencioné, también la de Jabat. Tenemos un cementerio, un colegio, un club, tenemos una TNUA, varias organizaciones femeninas, Bnei Brit, el Bikur Jolim, son todas nuestras instituciones. Una comunidad pequeña, pero que tiene de todo. No sé, creo que hasta ahí. Sí, un poco, espérate un momentito. Respecto a la migración de la comunidad, llegó a su etapa máxima entre los años 70 y 80, y ahí empezó la emigración. Por un lado, debido al gobierno militar, luego al terrorismo. Mucha gente hizo aliá. Los destinos básicos fueron Estados Unidos, algo de Europa e Israel. Y llegó a su pico de 6.500 miembros más o menos entre los 70s y los 80s, y ahora estamos más o menos en 3.000. Eso es más o menos. Bueno, los vamos a invitar a que puedan prender sus micrófonos y aprovechemos este momento como para poder preguntar, consultar, si hubo algo que quieren saber, que les quedó la duda, ¿sí? Siempre estamos como medio corriendo con el tiempo y bueno, decidimos darle un poquito más de espacio a esta parte de intercambio que la verdad nos parece súper rica. Porque bueno, tratamos de mostrarle un poco la historia y la comunidad con algunas imágenes y algo de relato, pero lo que más nos enriquece es que ustedes puedan consultar y preguntar como si estuvieran ahí. Así que bienvenidos, les pedimos que prendan los micrófonos y si le quieren hacer alguna consulta a Eli, que la tenemos acá en vivo. Hola Paola, hola Elizabeth. Hola, ¿qué tal? Hola Marcos, bienvenido. ¿Qué tal? Oye, muy bien, fantástico. Dime una cosa, ¿lo del Holocausto lleva el nombre de Fishman? Es uno de los benefactores del museo, sí. ¿Tiene algo que ver con David Fishman? No. Él es el creador de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. No, yo sé, yo conozco Pero mucho a David, soy amigo de él, pero sí. por eso me extrañaba, porque Sí, pero él no está muy metido en la comunidad. no, de esa manera, no, es otra familia Fishman. Ah, perfecto. Pero excelente todo lo que nos explicaste. Y qué lindo el cementerio. La verdad, sí. Pero es bueno para ir a verlo y salir. No para Es quedarse. curioso porque la vez pasada tuve que recoger unos pasajeros del puerto y el cementerio queda cerca. Y eran todos mayores, y entonces, y era un grupo grande, y entonces le dije, bueno, nuestra primera parada va a ser el cementerio, y todos estallaron en risas, pero fue muy simpático porque, como les decía, ¿no? Cada quien mira aspectos o detalles diferentes, ¿no? Hay quienes les interesa la historia, quienes les interesa la arquitectura, en fin, entonces sí, está bonito el cementerio, sí. ¿El cementerio está separado en sefaradí, ashkenazí? No. Oye, le pregunté a mi amigo Oscar Bexelman si eras pariente de él. Dijo que no, pero que se tratan de primos. Dice que mientras me siga portando bien, sí soy su prima. Ah, ya. Buenas noches. Sí. Quiero hacer una pregunta. Buenas noches. Buenas Yana, noches. la voy a presentar.
antes de que haga la pregunta. Ok. Ella también es parte del equipo de turismo judaico y es nuestra guía en Curazao, en la isla de Curazao. Muy interesante historia también que ya presentaremos. Yana, dale, Gracias. te escuchamos, Gigi. Ok. Sí, los askenazis que llegaron de Alemania, ¿hablaron alemán o hablaron yiddish? Que es, yiddish es un lenguaje de alemán con hebreo igualito que ladino es. Porque los que llegaron acá no hablaron Yo creo que ambos. alemán. ¿Usted piensa que ambos? Cuando llegaron, yo creo que ambos. Pero en la época de la guerra, algunos alemanes renunciaron a su nacionalidad alemana y en su documento salía nacionalidad apátrida, o sea, sin patria. Sin Expresamente, muchos judíos alemanes renunciaron a su nacionalidad alemana. Ok, no, porque... Entonces, cuando llegaron, eran de habla alemana, pero yo creo que también hablaban yiddish, pero esto es una suposición, no lo sé a ciencia cierta. Sí, no, porque yo sé que los que llegaron acá ya hablaron yiddish. Y ahora ya sus nietos, bisnietos, algunos lo hablan todavía. Ladino ya no se habla más aquí en la isla. Gracias por la contesta. No, por favor. ¿Quién sigue? Sí, Cookie quería hacer una pregunta. Sí. Quisiera saber si donde el tema de la Inquisición, si es un lugar que se visita o si se sabe algo más. Bueno, nosotros no lo incluimos acá, pero Eli les va a contar un poquitito porque, bueno, Lima fue del centro, digamos, y está el Museo de la Inquisición. Nosotros no lo incluimos durante el tour porque además está en la otra parte de la ciudad, pero aprovechemos y contales un poquito, Eli. Claro. Bueno, una de mis ideas es en algún momento intervenir ese museo para darle un poco más de contenido. Existe el Museo de la Inquisición, es uno de los museos más visitados realmente por los estudiantes. Lamentablemente para mi gusto no cumple con ciertas, o sea, no cumple con los objetivos de comunicación que a mí me gustaría que tuviera desde el punto de vista nuestro, desde el punto de vista de la persecución hacia los judíos. O sea, uno no sale con el mensaje como debiera salir. El museo debería estar mejor conceptuado para poder transmitir esa información. Algún día ojalá pueda meter la mano en eso, pero sí, sí existe el museo y sí es muy visitado. Gracias. ¿Alguien más que quiera preguntar algo, comentar algo? Sí. Ahí va. Tenés que desmutearte. Ahí va. Perfecto. Hay varias sinagogas, Ashkenazí, Masortí, etc. ¿Pero Keilot hay una sola o son varias Keilot? Porque si hay un solo cementerio, ¿son varias las Keilot o una sola? A ver, es un solo Ishuv, son 3 Keilot. Eso es como la Argentina. La Asociación Judía del Perú engloba a las 3 sinagogas, a los 3 Keilot. Estas comparten el colegio, el club, el cementerio. Ok, gracias. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario, una pregunta? Bueno, tenemos últimos 5 minutos, así que... Bueno, les puedo agregar alguna información, por ejemplo, del nombre de nuestro colegio. El colegio se llama León Pinelo y se puso en honor a una familia portuguesa que justamente de judíos conversos que huyó de la Inquisición.
Primero fueron a España, luego fueron a Córdoba, en la Argentina, de ahí a Bolivia y de ahí a Perú. Eran varios hermanos, tanto el padre como dos de los hermanos se hicieron curas, y los otros 3 hermanos, Juan, Antonio y Diego, fueron prominentes. Antonio fue abogado, Diego llegó a ser rector de la Universidad de San Marcos, Juan era un poeta destacado, ¿no? Y en honor a ellos es que se le puso el nombre León Pinelo a nuestro colegio. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más que quieran saber? Sí. Pero ellos después se consideraron judíos, estos Pinelo, los que no se convirtieron y fueron curas, ¿o no? No, se asimilaron porque fueron, incluso un tío de ellos fue quemado por la Inquisición en Lisboa, o sea, fueron realmente perseguidos. Ya te digo, el padre y 2 de los hermanos se hicieron sacerdotes en Bolivia. O sea, fueron bien perseguidos. Y esto estamos hablando en el 1600 aproximadamente. Sí, muchísimos países de la región de Latinoamérica tienen sus primeros orígenes con judíos que se escaparon de España, de Portugal, y que se fueron convirtiendo, pero no en todos los países sigue quedando, digamos, gente que sea descendiente de esa población. Sí se pueden encontrar rastros, sí se pueden encontrar algunas cosas, pero eso no quiere decir que las comunidades actuales estén, digamos, conformadas por esos descendientes. En algunos países se puede encontrar un poquito más que otros, pero sí es verdad que cuando cruzaron el océano fueron llegando a los distintos países, tanto del Caribe como de Sudamérica. Así que tenemos como una historia similar en todos los países de la región. Se repite bastante. Yo que he estado también en algunos de los otros tours, son muy similares, las historias son muy similares. Pero, por ejemplo, la diferencia con Argentina, en Argentina en 1930 hubo una ley que favorecía la inmigración extranjera siempre y cuando fueran a trabajar la tierra. Es por eso que mucha gente fue a Argentina por las condiciones que el gobierno mismo dio. En nuestro caso, el gobierno no otorgó esas condiciones, sino que exigían que aquellos inmigrantes vinieran con medios, vinieran a invertir o vinieran a aportar, ¿no? La inmigración productiva de la que hablábamos. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta más, pero bueno, quiero agradecerles a todos los que se sumaron a la charla. Gracias, Celi, también por comentarnos sobre tu ciudad, tu comunidad y tu saber. Y otra vez, invitarlos a los que puedan y quieran darnos un pequeño aporte al proyecto de turismo judaico, a los guías que se van presentando sobre estos tours virtuales. Y si de alguna manera disfrutaron estos tours y aprendieron, les pedimos si pueden colaborar con una pequeña colaboración, ser más que bienvenida. Nosotros les damos la posibilidad de que puedan hacerlo por PayPal, que pusimos el link en el chat, o también pueden escanear este código. Y si prefieren no hacerlo en forma internacional, sabiendo que esto lo estamos transmitiendo a través del Estado Israelita de Chile, tenemos una cuenta de alguien local en Chile que también pueden hacer una transferencia local más fácil. Pero bueno, de esta manera, nada, simplemente para que también nos puedan acompañar, y el acompañamiento más importante es que puedan venir el próximo lunes, ¿sí? Que puedan seguir sumándose a estos viajes virtuales.
El próximo lunes vamos a estar conociendo Panamá, también de una de las... Sí, ¿alguien quería hacer una pregunta? No, se prendió el micrófono. Bueno, quería comentarles que la semana que viene vamos a visitar Panamá, también de una de las miembros locales muy involucrada en la comunidad, así que también van a poder hacerle un montón de preguntas. Les agradecemos muchísimo que se hayan sumado y los esperamos el lunes. Gracias, hasta pronto. Gracias.